siempre es grato compartir con colegas nuevas tendencias y nuevos productos y que hayan asistido, y a los que están por streaming también muy bienvenidos, sean a todos. Acá Martín nos va a hablar de productos, nos van a presentar todos los productos del grupo EGER, y Javier nos va a hablar de las tendencias. Los dejo con ellos, que lo van a explicar mucho mejor que yo. Buenísimo, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a Plástico San Francisco, al Espacio Cova por invitarnos, por permitirnos estar acá cara a cara con ustedes, quienes son los consumidores finales de nuestro producto. Así que es importantísimo para nosotros estar acá y poder recibir sus comentarios, su feedback, aclarar sus dudas y todo aquello que respecte a nuestra empresa. Como bien les decía Pablo, mi nombre es Martín López Doval, soy el jefe de productos. Yo voy a estar conversando con ustedes sobre el portfolio de productos disponible en la región, la colección decorativa, usos, formatos. Y luego Javier Durán, el jefe de Trade Marketing y Decor Manager de la compañía, les va a estar comentando una charla sobre tendencias y cómo aplicar nuestros diseños a ellas. Así que comencemos brevemente con una introducción de la compañía. EGER es una compañía internacional, global, con presencia en todo el mundo, pero como nos gusta decir, es una gran familia internacional. Es una compañía familiar, a pesar de los 10.000 empleados que tiene a nivel mundial. Fue fundada por el señor de la imagen, Fritz EGER Sr., quien bajo la misión de aprovechar al máximo un recurso tan valioso como la madera, dio inicio en el año 1961 a la primera planta de tableros de partículas de la compañía. Esto queda en la ciudad de Saint Johann, en la región de Tirol, en el país de Austria. Y en la foto de la derecha pueden ver una foto de la misma locación, la misma ubicación, pero actual, obviamente, en color, con nuestra nueva sede central en primer plano, que se construyó casi en su totalidad con productos de la compañía, inauguradas en el año 2015. Hoy la compañía es propiedad de los hijos del fundador. De nuevo, es una compañía familiar, el apellido de ellos es el nombre de los productos que utilizamos a diario, con lo cual velan constantemente y están muy activos sobre las decisiones más importantes de la empresa, lo cual es una ventaja frente a otras multinacionales, ya que esta empresa no cotiza en bolsa, no reparte dividendos, sino que toda la plata es invertida nuevamente por la familia en la empresa. Y junto a los directores del grupo, que pueden ver en la foto de la derecha, han sabido mantener los valores fundacionales y fundamentales que hacen a nuestra actividad profesional de respeto, progreso y calidad, que nos han llevado a ser la marca líder en soluciones y productos a base de madera que EGER es hoy. EGER es reconocida por la calidad, la innovación y la diversidad de productos que ofrece al mercado, y los vamos a estar viendo. Obviamente que una porción que trabajamos en el ámbito regional, a nivel global tenemos 2 o 3 veces más de la cantidad de decors y de productos que hoy vamos a ver acá. Tenemos oficinas en 21 países ubicadas estratégicamente, junto con las 21 plantas industriales que posee el grupo. En nuestro caso particular, en el año 2017, EGER adquiere la filial de Maciza Argentina, junto con la planta industrial que tenemos ubicada en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, y desde ahí abastecemos a todo el país y el mercado regional. Ahora sí, metámonos en el universo de productos de la compañía. Como les decía, son siempre productos a base de madera. Esa fue la misión original de esta empresa, que nace a partir de lo que era un aserradero familiar, dividida en 3 categorías: mobiliario interiorismo, lo que conocemos básicamente como tableros, crudos, decorativos, pisos y productos para la construcción. Productos para la construcción, así como la construcción en seco todavía no está muy avanzada ni desarrollada en el país ni en la región, es una categoría a la cual acá todavía no hemos explotado lo suficiente. Hasta hace poco teníamos disponible OSB como producto de esta categoría. Hoy en día no tenemos ningún producto de este portfolio. La idea es poder seguir avanzando en ese proyecto, pero por cuestiones internacionales de importación y de mercado, hoy nos vemos limitados en ese sentido. Pero sí, mobiliario interiorismo y pisos son 2 categorías muy importantes para nosotros. La primera es la más importante para el grupo, no solo a nivel local, sino a nivel global. Para que se den una idea, en el último balance, el 78% de los ingresos provinieron de esta categoría de tableros. Dentro de esta categoría de productos, EGER tiene un amplio abanico de soluciones bajo el concepto de Match Decor o Decor Match, que quiere decir que ustedes puedan seleccionar el diseño, el decor que ustedes quieran de la colección decorativa en el producto adecuado para cada aplicación.
¿Qué quiere decir esto? Es muy común que vayamos a un local comercial, que el mostrador esté hecho en melamina blanco en su superficie horizontal, donde vamos a apoyarnos, vamos a apoyar la llave, la billetera, el celular, el postnet. Y eso con el tiempo sabemos que se ve rayado, abrasionado, gastado. Tiene sus limitaciones la melamina, a pesar de que tenemos la pulsión de utilizarlo absolutamente para todo y eso está perfecto. Pero tenemos que reconocer sus limitaciones. Es por eso que nosotros ofrecemos en el mismo diseño, con la misma textura, un laminado plástico, que va a tener una resistencia 3 veces mayor y una duración mucho mayor en el tiempo. Entonces el mueble va a lucir con el mismo diseño, con la misma textura, pero con el producto adecuado para cada aplicación en cada una de sus superficies. En Concordia, ¿qué producimos? Producimos en la planta de Concordia, o sea, en Argentina, tableros crudos de MDF y de aglomerado. Producimos Eurodecor, que es nuestra marca de tableros revestidos melamínicos, y molduras prepintadas. Arranquemos con los tableros crudos. La diferencia entre aglomerado y MDF está muy marcada en nuestro país, pero la verdad que a nivel físico-mecánico son tableros muy similares, se comportan casi de la misma manera. La diferencia radica en la densidad de la materia prima de la cual están hechos. Los dos se hacen a base de madera, pino y eucalipto, que son las que tenemos disponibles nosotros en la región, en el país. La diferencia es que el aglomerado se hace a partir de partículas, composición de acerrín, de la madera, descartes de los aserraderos, que en composición con diferentes resinas y adhesivos, a alta presión y alta temperatura, forman los tableros de aglomerado, particle board, tableros de partículas o Eurospan, que es nuestra marca de este tipo de tableros. Antes, el tablero de aglomerado, ustedes lo habrán visto en alguna de sus casas, que la fórmica se desprendía con los dedos, lo desgranábamos con el simple tacto de los dedos, la humedad lo hacía sufrir muchísimo, y habrán visto que era partícula gruesa en toda su composición. Hoy en día estos tableros son tricapa, tienen partículas gruesas en el centro del tablero, que bajan la densidad del mismo, lo hacen más liviano, pero por ejemplo más resistente a la flexión, incluso que el MDF, y en las caras superiores más composición de acerrín, partículas más pequeñas que facilitan su procesado. Estos tableros no son como antes que los cortábamos con la sierra, enganchábamos una partícula gruesa, nos hacía saltar la melamina y ya teníamos un borde totalmente desprolijo que teníamos que descartar. Sino que el hecho de ser tricapa facilita muchísimo su procesado. Y el MDF, ¿cómo se hace? A partir de fibra de madera. Nosotros adquirimos los troncos, los limpiamos, los descortezamos, básicamente, lo procesamos en unos chips más pequeños de madera y eso se muele hasta alcanzar la fibra de la madera. En este caso, pino, la clarita, más oscura, la de eucalipto. Esto de nuevo, resinas, adhesivos, se hace toda la receta como una torta, se prensa a alta temperatura y obtenemos los tableros de fibra de madera o MDF, como su sigla en inglés lo indica. De nuevo, el aglomerado está muy mal visto en nuestro país gracias a, por los tableros de mala calidad que teníamos anteriormente, pero la verdad que para algunos aspectos funciona mejor que el MDF. De nuevo, el producto adecuado para cada aplicación. No es que uno sea mejor que el otro, sino que depende del uso que le demos. Obviamente que el MDF, gracias a la alta densidad que tiene, es mejor para el pintado, para el laqueado, para procesar sus cantos, para fresarlo, para rebajarlo, para hacer formas curvas. Es un sólido que podemos manipular. Pero aglomerado, por ejemplo, es más liviano y tiene mejor resistencia a la flexión. Hoy en día, con la tecnología de pegado de cantos que tenemos, el tablero queda perfectamente sellado y ninguno de los dos debería sufrir a la humedad si el canto está bien pegado. Incluso responde mejor a la flexión con lo que le decía. Muchas veces cuando hacemos frentes de placares corredizos, que los hacemos de piso a techo, el MDF, una vez que pandeó, que se curvó, no vuelve a su posición original nunca más. Es imposible traerlo de nuevo y aplanarlo. El aglomerado, gracias a que tiene más oxígeno y la particularidad de las partículas que tiene, puede y tiende a volver a su posición original. Cuando copiamos mal un MDF, lo dejamos, por ejemplo, a 45 grados contra una pared, eso se curva, se banana y no vuelve más. Si empiezan a utilizar, o si ya utilizan aglomerado para hacer frentes de placares, estanterías, interiores de placar, incluso muebles de cocina, como hacen los referentes de la industria del mobiliario de cocina, como por ejemplo Johnson, van a notar que esos problemas se van a ver se van a ver reducidos en comparación con el MDF. Entonces nuestra recomendación es para todo tipo de tableros rectangulares, frentes de placares, estantes, interiores de placares, es que vayan por el aglomerado. Además, hoy en día, desde el aspecto económico, una melamina del mismo diseño está un 20% más económica que un MDF del mismo diseño. Les va a funcionar mejor,
les va a rendir mejor y no van a tener problemas de pandeo, o por lo menos se van a ver reducidos. Los tableros que salen de Concordia tienen un formato de 1,83 m por 2,60 m y tenemos espesores disponibles que van de los 3 a los 25 milímetros de espesor. Como les comentaba, Eurodecor es nuestra marca de tableros revestidos en ambas caras, de un papel decorativo que está impregnado de resina melamínica. De ahí su nombre, que todos los conozcamos como melaminas. Es el nombre que tiene la resina de la cual está hecho el producto. Y para nosotros no solamente es importante el papel decorativo a la hora de presentar un decor, un diseño, sino también la textura que se le imprime. Nosotros tenemos un papel decorativo, eso se embebe de melamina, pasa por unas cintas, adelante. De nuevo, alta temperatura, eso se vuelve bien duro, bastante plástico, es una resina. Y eso después va a una prensa que está al final de la línea de producción, que dicho así burdamente en la planta me matarían, porque obviamente que esto es mucho más tecnológico que lo que yo puedo explicarles, pero es un molde que está al final de la línea de producción. Es un plato de acero que tiene grabada una textura, tiene un grabado, que eso de nuevo, alta presión, alta temperatura, vuelve otra vez maleable la resina y le otorga la textura, el nivel de brillo y opacidad para que los diseños se vean tan realistas como los que tenemos hoy día, superando a los que teníamos hace 20 años, lógicamente. Así que básicamente esos son los dos componentes que alcanzamos en un decor de Eurodecor. Papel decorativo y la estructura. Combinando los dos obtenemos un diseño de la colección. Usos de melamina, no hace falta ahondar mucho en eso, ustedes los utilizan a diario, superficies horizontales, verticales, mobiliario comercial, residencial, todo tipo de mobiliario y revestimientos. El formato de los tableros es el mismo del crudo, 1,83 m por 2,60 m, y vamos a encontrar Eurodecor disponible en espesores de 5,5, 12, 15, 18 y 25 milímetros de espesor. Obviamente que acá vamos a depender del decor, del diseño que elijamos y del tablero base, si es MDF o aglomerado. No tenemos todos los diseños en todos los espesores y en todos los formatos, obviamente. Acá les aprovecho para contarles que hoy en día la colección decorativa de Edgar tiene más de 280 diseños y acabados diferentes, es una barbaridad, de los cuales nosotros, para trabajar a nivel local y producir Eurodecor en Concordia, seleccionamos 62. Perdón. Esos 62 diseños sí están disponibles como producto de stock en MDF de 18 milímetros de espesor. Después, por ejemplo, van a encontrar 45 diseños de la colección disponibles en aglomerado de 18 milímetros de espesor. Después, por ejemplo, para fondos en MDF de 5,5, una sola cara, la mitad de la colección está disponible. ¿Qué producto está disponible, en qué decor y en qué espesor? Eso lo tienen en la guía de disponibilidad, lo tienen en la web, lo tienen en la aplicación o lo pueden consultar con Plásticos San Francisco. La colección decorativa actual es la 2020-2023. Estamos ya a punto de lanzar la nueva colección. No se asusten, no va a ser como cuando cambiamos de colección de maciza a Eger, que borramos todo un portfolio de productos y diseños y aparecimos con todos unos nuevos, sino que cuando se lanza una colección nueva en Eger, se actualiza la misma. Y esto quiere decir que se actualiza un porcentaje de decors que quedaron fuera de tendencia, se reemplazan por algunos nuevos y generalmente son los que menos rotaron, los que menos se vendieron, los que menos ustedes consumieron. Con lo cual, el año que viene, cuando lancemos y actualicemos la colección decorativa, van a notar que algunos diseños van a cambiar y se van a incorporar algunos nuevos. Pero seguramente los que utilizan más a diario ustedes tengan continuidad en el tiempo. Estos son los 62 diseños de la colección actual de Eurodecor. Habrán notado que tienen un código y un nombre de fantasía. Me van a escuchar a mí, a Javier, a Plásticos, y ustedes me imagino que también lo llaman por su nombre de fantasía, es mucho más atractivo y más fácil. Pero la recomendación es que a la hora de bajarle un papel, un cómputo, un plano, un presupuesto, lo hagan con el código. De esa manera no van a tener problemas de equivocarse en diseño, ni ustedes ni el vendedor. Por ejemplo, tenemos roble Davos, trufa marrón y roble Denver, trufa marrón. Si pifiamos el Davos y el Denver podemos tener un problema serio. Si llamamos por el código, va a ser el mismo producto y decor acá en Argentina, en Austria, en Japón, sin importar el idioma y el nombre de fantasía. Paseando brevemente por la colección vamos a encontrar los unicolores, que los cuales los podemos dividir en dos grupos, la paleta de tonos vivos y después el grupo de blancos, negros y colores neutros, como los grises. Acá
En los vivos siempre vamos a tener amarillo, rojo, verde presentes en cualquier colección decorativa y después diseños que van de la mano de las tendencias actuales, como en esta colección, por ejemplo, funcionaron muy bien el rosa antiguo, el naranja de siena o el azul cósmico también. Y después la paleta de tonos neutros. La estructura que utilizamos para estos unicolores es la ST9, es una textura micromate muy delicada que baja muchísimo el brillo de estos colores plenos. Acá les entrego, por ejemplo, el negro, el 1999 y el ST9 W1100 blanco alpino. Habrán visto que tenemos 3 blancos en la colección. Uno es el de la colección actual de Egger a nivel global, que lo van a encontrar en todo el mundo, el W1100 blanco alpino, al igual que el resto de los decors. Y después 2 blancos que son los W954, que arrastramos de la colección y mantuvimos de la colección antigua de Maciza. Lo que ustedes conocían como blanco línea K, línea colores o soft, y el blanco línea laca. Hoy son los W954, ST14 y SM respectivamente. Después, para diferenciar o para entender mejor este concepto de que tenemos 2 variables para realizar un diseño, tenemos el mismo papel decorativo en el negro 1999 con diferentes texturas aplicadas. Uno es la ST9, la mate, la plena, la del color pleno, y después la ST19 que le graba una textura como si fuera un enchapado de madera pintado de negro. Mismo papel decorativo, diferente textura aplicada, nos da 2 diseños totalmente diferentes. Después, dentro de los materiales, podemos destacar el grupo de los metálicos, donde logramos, mediante la estructura ST20 y un papel que ya viene perlado de nuestro proveedor, un aspecto muy similar a un acabado metalizado real, como nunca antes se había logrado en la industria de los tableros decorativos. Son 5 diseños que tenemos dentro de los metálicos. Ahí van a ver el bronce cepillado. Luego los textiles, que funcionan muy bien en nuestro mercado, el hecho de aportar calidez a un interior de placar, un vestidor, enfrentes de muebles, también funciona muy bien, replicando un entelado bastante realista. Y luego el grupo de los mármoles y concretos, las piedras, donde antes en Maciza teníamos un único concreto Metropolitan, hoy tenemos 4 diseños para jugar con esta textura, los 3 Chromics, diferentes tonalidades de acabado cementicio, y un concreto cefaloblanco que tiene muchísimo más carácter que estos 3 que mencionaba. Y después una piedra natural, que es el Pietra grilla antracita. Nuestra recomendación, luego Javier va a andar en esto, es utilizarlo en grandes superficies para apreciar bien la veta tan realista que tienen estos decors. Y por supuesto las maderas, importantísimo dentro de nuestra colección, son 29 diseños de los 62, que van de tonalidades bien claras hasta algunas más oscuras, algunas con vetas más lineales, maderas más clásicas, y otras que marcan el estado más natural de la madera con sus nudos, sus grietas, sus imperfecciones, y eso que estuvo tan en boga de conectarnos con la naturaleza en el interior de nuestros hogares durante la pandemia. De nuevo, acá las estructuras, por ejemplo, para seguir entendiendo el concepto de Egger, esta es la ST22, van a notar líneas en paralelo, brillo mate, bien artificiales, que no coinciden con el papel decorativo, pero que destacan la linealidad de la veta y la catedral de esta madera. Y en cambio, en la ST19, de nuevo, si juegan con el brillo de las luces, van a notar ya una catedral de madera con más curvas, como si fuera un enchapado de madera más natural, que tampoco coincide con el papel decorativo, pero también hace destacar y lucir y lograr un decor dentro de la colección. Vean este ejemplo de aplicación. Los grises, habrán visto que el 10% de la colección son grises. Tenemos 6 grises dentro de los 62 diseños. Antes, cuando teníamos mucha materialidad, muchos colores, íbamos por el blanco o el negro para combinarlos y lograr un buen ambiente. Hoy lo que estamos utilizando y lo que vemos que utilizan ustedes son muchos grises, jugando con el color base de la madera, con sus vetas, el color base de las reproducciones de materiales o fantasías, como por ejemplo en este caso, donde tenemos piso en reproducción de madera, mesa de madera, silla, revestimiento de columna, alacena, mesada, que utilizaron para alcanzar un buen diseño gris en todo el mobiliario de cocina, como también en la biblioteca. Y este mismo concepto nos sirvió a nosotros para actualizar las oficinas de Buenos Aires el año pasado, donde tenemos un piso laminado aqua, que es resistente al agua, instalado en toda la oficina, y gris para hacer todos los revestimientos y las cajas de los núcleos de la oficina. Arranquemos ahora un poquito con la colección de productos importados. Esta línea Feelgood, la diferencia que tiene, la ventaja, si se quiere, es que tiene tecnología de poro sincrónico. Hasta ahora veíamos que teníamos un papel decorativo y una textura aplicada sobre el tablero, que no coincidía.
En este caso sí coincide, eso quiere decir el poro sincrónico, que la textura coincide exactamente con el dibujo del papel decorativo. Lo pueden ver en ese videito que estaba girando o incluso en esta muestra de Eurodecor, donde van a notar las grietas negras que tiene este diseño roble Halifax, donde están marcadas tanto visualmente como en la textura cuando le pasan el dedo. Diseño Feelgood, hoy tenemos 7. Tenemos roble Halifax natural y tabaco, los 2 tonalidades de roble Gladstone y 3 tonalidades de reproducción de madera Alerce. La colección Feelgood la van a encontrar disponible en tableros Eurodecor de 18 milímetros de espesor. Esto viene en aglomerado, no está en MDF, porque por el 90% de los tableros que se utilizan en Europa son en aglomerado. El MDF allá se utiliza para pintar, para trabajar los cantos, para hacer formas curvas y las ventajas que veíamos anteriormente. Como viene importado de Alemania, esto viene en aglomerado. Tenemos laminados plásticos en la versión Feelgood y tableros Eurolite, que son los compuestos livianos que vamos a ver a continuación. Para destacar, para terminar el tablero, en la versión, o la categoría, mejor dicho, de producto Feelgood, tenemos cantos con la veta longitudinal, como siempre hubo en el mercado, y cantos con la veta transversal, cortado el tronco en el otro sentido. Esto nos permite, por ejemplo, a la hora de hacer una mesa con un tablero Eurolite, utilizar el canto longitudinal, como siempre hubo en el mercado, a lo largo del tablero, y en la testa o en la parte corta utilizar el canto con la veta transversal. De esa manera vamos a reproducir un tablero que sacamos de un tronco y luce muy natural. Por ejemplo, en este bajo mesada, en lavavajillas, tenemos el canto longitudinal en ambos sentidos, como siempre tuvimos en el rubro. Y luego, si lo vemos la diferencia, aplicado en esta barra de bar en Italia, como luce como si fuera una barra de madera natural, mediante el uso simplemente de un canto con la veta en el otro sentido. La línea Feelgood está disponible en tableros Eurolite, que son estos tableros compuestos, livianos, que están hechos a partir de un núcleo de cartón alveolar, ligero, es un panel de abejas de cartón que le da rigidez, pero obviamente liviandad al tablero. Y después tiene terminado en sus caras exteriores aglomerado de 8 milímetros de alta densidad. La ventaja de este producto, o una de ellas, es que es muy liviano, obviamente. Si quisiéramos alcanzar los 38 milímetros de espesor que tiene, sumando tableros de aglo o de MDF, utilizando esto nos vamos a ahorrar hasta un 60% del peso. Eso se ha reflejado en el esfuerzo del armador, en el corte, en el traslado, en el flete, o por ejemplo a la hora de hacer una puerta placa. Se está utilizando muchísimo para hacer puertas placas porque es una puerta placa que ya viene terminada. Lo único que tenemos que hacer es ponerle un bastidor de madera, refuerzos, ponerle las bisagras, cantearlo, incluso con el canto con la venta transversal, aunque no se va a lucir mucho ni arriba ni abajo, pues no lo vamos a dar nunca, pero tenemos una puerta placa lista para ser utilizado. Y la ventaja que tiene es que este tablero, como el resto que vienen de Europa, tiene 2,07 metros por 2,80 metros. Si hoy queremos comprar una puerta placa, la vamos a encontrar de 2,05 de alto seguramente. Con esto podemos hacer puertas tipo granero, puertas interiores, frentes de placar, vestidores de la dimensión que nosotros querramos, siempre dentro de las limitaciones que tiene este tablero, que es bastante grande. Y está disponible en los 7 diseños de la línea Feelgood. Por ejemplo, vean esta foto de un Egerhaus, donde tenemos el canto transversal aplicado en la tapa de los escritorios. O incluso en estas mesas, donde se disimula el encuentro del canto con esa pata metalizada negra y luce como si fuera una madera natural. Luego, siguiendo con la línea de productos importados, tenemos esta línea premium que denominamos Perfect Sense. Perfect Sense son productos laqueados. Son tableros en MDF, en cantos y en laminados plásticos que vienen laqueados en una de sus caras. Arrancando por los tableros, son tableros MDF, Eurodecor, es decir, que tienen melamina en ambas caras, y en una de sus caras tiene un laqueado con tecnología UV inerte que lo hace más resistente y endurecedor en el tiempo, con lo cual dura más en el tiempo. Estos tableros, como todos los laqueados, antes los especificamos para superficies verticales, eran muy sensibles a los microrrayones, a los arañazos. Hoy en día, mediante un upgrade que se hizo en la tecnología de diseño, los podemos utilizar también como superficies horizontales, es decir, como tapa de escritorio, como estanterías, como mostradores comerciales o como por ejemplo las mesas de capacitaciones que nosotros tenemos en la oficina. ¿Qué quiere decir este upgrade? El laqueado tiene 2 componentes, uno es el primer que le da adherencia a la laca por sobre la melamina, eso se mejoró
de fábrica de nuestro proveedor, y después la laca en sí, que mejoró sus propiedades y ahora tiene las mismas propiedades físico-mecánicas que tiene un laminado plástico a la resistencia a la abrasión. A nivel diseño y acabado, cuando hicimos el cambio, no van a notar diferencia. Mismo producto, es imposible notarlo a la vista, simplemente van a ver mejoradas sus prestaciones en el tiempo. Las ventajas: tiene las propiedades de un laminado plástico, esto lo producimos en Europa, cumple con las reglamentaciones normativas y estandarizadas de Europa, son exactamente los mismos ensayos que se realizan en laminado plástico y dan los mismos resultados a la abrasión, a los microrrayones, a los arañazos, mejor procesamiento y menor desportillado a la hora de cortar la placa, y tiene mejor resistencia a la abrasión. Cuando yo al principio decía que una melamina tiene una baja resistencia a la abrasión y si lo utilizamos en un mostrador blanco, a los pocos meses o al año se va a haber deteriorado, es porque la melamina tiene una resistencia a la abrasión mayor o igual a 1,5 N. Un laminado plástico, y en este caso los tableros Perfect Sense, tienen una resistencia a la abrasión de 4 N, 3 veces superior. Y todo esto hace que lo podamos utilizar como superficies horizontales. Los acabados son el Premium Gloss, este acabado brillante, que no tiene la típica piel de naranja que tiene un laqueado convencional, sino que es perfectamente liso y no dependen de la mano de obra de un laqueador, sino que salen todos exactamente iguales de fábrica, sin importar la humedad, la mano de obra, cómo se despierte ese día, la persona que está laqueando el producto. Van a ver que es perfectamente brillante, que tiene ese efecto de profundidad que se logra con un espejo. Y luego tenemos el Premium Matte, que como su nombre lo indica, es perfectamente mate, tiene un bajísimo nivel de brillo y además tiene propiedad antihuellas. Esto es sedoso, aterciopelado, la verdad que invita a tocarlo, es muy atractivo al tacto y eso hace que tengamos que ponerle tecnología antihuellas. ¿Qué quiere decir eso? Habrán visto en el reverso que tiene el mismo acabado melamínico, es el Eurodecor negro 1999, y en este cara tiene tratamiento de laqueado UV inerte. Si ustedes pasan los dedos, van a notar que de este lado están todos los deditos marcados, como en cualquier melamina negra, y de este lado no quedan los dedos marcados. Eso quiere decir antihuellas, que las huellas digitales, la grasitud propia de las manos, no queda marcada como en una melamina convencional. Ojo, no es antimanchas, no es que repele manchas ni nada de eso, sino que no quedan marcados los dedos, como por ejemplo una puerta tipo vaivén, como por ejemplo en frentes que tienen sistema push, que no tienen tiradores. Ahí van a encontrar un uso óptimo de este producto. Y el formato 207 por 2,80 m en MDF de 18 milímetros de espesor en los diseños: negro, blanco alpino, gris arcilla, gris macadán y en la versión brillante también en rojo cereza. Habrán visto que la muestra mate tiene un film de protección, esto viene en todos los productos laqueados, únicamente en la cara laqueada, y es recomendable dejarla colocada hasta el momento de la utilización del producto. O sea que llega plásticos así, plásticos lo corta o se lo envían a su taller, se cantea, se arma el mueble y una vez que está instalado en la casa del cliente se le quita el film para mostrarle que el tablero estuvo protegido durante todo su procesamiento. Esto, por ejemplo, son unas oficinas en Catalinas donde se utilizó el Perfect Sense Gloss gris arcilla para una mesa de reuniones, o como les decía, nuestro showroom en las nuevas oficinas de Buenos Aires donde utilizamos este tablero, como por ejemplo mesa de capacitaciones y de reuniones donde trabajamos a diario. Y los productos Perfect Sense los van a encontrar en laminados plásticos. ¿Qué es un laminado plástico? Un laminado plástico está hecho a partir de capas de papel decorativo, papel craft, que con diferentes resinas y adhesivos a alta presión y alta temperatura forman estas chapas tan resistentes de 0,8 milímetros de espesor, lo que comúnmente en el mercado conocemos como Formica, porque fue la marca que lo popularizó en el país. Estos son muy resistentes a los arañazos, a los microrrayones, mucho más que una melamina convencional, al igual que por ejemplo los Perfect Sense, pero además son resistentes a los impactos, con lo cual tienen un uso óptimo, por ejemplo en contramarcos de puertas, en mobiliarios de uso intenso en su superficie vertical. Imaginen un supermercado, imaginen un free shop de un aeropuerto donde andamos con las valijas, un supermercado donde andamos con el cochecito, con el changuito, soportan los impactos y además son higiénicos. Obviamente que son muy resistentes a las manchas, como su nombre lo indica, es un laminado plástico, con lo cual si acá le colocamos un vaso de agua en su superficie no va a pasar absolutamente nada. El problema siempre lo tenemos que penetre en el tablero crudo, ¿no? Como todos sabemos. Con lo cual, al igual que todas las superficies de Eger, son antibacteriales. Esto quiere decir que tenemos una certificación externa Eger por otra
empresa o ente gubernamental que dice que las superficies son antibacteriales y que a las 24 horas el 99% de las bacterias desaparecen gracias a la alta densidad que tiene la superficie, no tiene porosidad y la bacteria no tiene dónde reproducirse. Esto también aplica a los pisos, que vamos a ver después. Laminados, van a encontrar laminados extra large, porque tiene el formato del tablero, 207 por 280, en los 7 diseños de la línea Feelgood, siempre en 0,8 milímetros de espesor, y en los 4 diseños de Perfect Sense Matte, negro, blanco, gris arcilla, gris macadán. Acá la chapa viene de 280, pero de 1,31 m de ancho. Mesas de bares, escritorios de oficinas, o por ejemplo, nuestras barras donde almorzamos a diario en la oficina, que están hechas con laminado plástico. Y siguiendo con la familia de los laminados plásticos, nos encontramos con los laminados compactos. El laminado plástico a partir de los 2 milímetros de espesor lo denominamos laminado compacto, y a partir de los 6 milímetros de espesor tiene capacidad estructural. Esas chapas de laminado plástico obviamente que tenemos que pegarlas, montarlas sobre un tablero crudo de MDF o de aglomerado para que podamos hacer un mueble, básicamente. El laminado compacto lo pueden utilizar como un tablero convencional y hacer un mueble íntegramente con él sin necesidad de pegarlo sobre un tablero crudo. Decíamos que los laminados plásticos son prácticamente impermeables en su superficie. El laminado compacto es laminado plástico en todo su espesor, con lo cual es impermeable todo el tablero y todo el mueble que hagan con él. Es el producto ideal para superficies de uso intenso, que tengan altos requerimientos de limpieza, de higiene y de humedad. Lo vamos a utilizar en restaurantes, laboratorios, oficinas, baños públicos, vestuarios, y también lo podemos utilizar como mesada de cocina o de vanitori, por ejemplo. Tenemos disponibles laminado compacto de núcleo negro y laminados compactos de núcleo coloreado. El de núcleo negro es papel craft negro en todo su espesor y viene en 8 milímetros de espesor. El formato de tablero es siempre 207 por 280, en realidad los laminados tienen 1 centímetro menos de cada lado, y está disponible en blanco alpino. El chiste de este producto es que obviamente no precisa canteado, es impermeable en todo el espesor, y en este producto, corten donde corten, rebajen, van a encontrar siempre el acabado en color negro y el Dicor blanco alpino en su superficie. Y luego tenemos el de núcleo coloreado, que es un sólido, que es papel decorativo en todo el espesor y que viene en 13 milímetros de espesor, y tenemos disponible en blanco alpino y en gris sombra. El chiste de este producto es que es un sólido y que lo pueden procesar como cualquier otro tablero. Obviamente que para el procesamiento se desgasta muchísimo la herramienta, esto es resina en toda su composición, pero se puede procesar en las máquinas que tenemos en plástico, incluso en las que tienen ustedes en su taller. Nuestra recomendación es que lo hagan mediante un router CNC de procesado, de corte computarizado, ya que a altas revoluciones y alta velocidad de avance se puede quemar el canto, se puede decolorar, incluso se puede desportillar. En cambio, en un router CNC uno pone la velocidad de avance, la cantidad de revoluciones, las pasadas, si le hacemos 2 pasadas por 6 milímetros y 7 milímetros, por ejemplo en el de 13, e incluso podemos hacer diseños como el rebaje del blanco sólido o como el juego, el diseño que le hicimos de ruteado en el centro al de núcleo negro. No lleva canteado, obviamente, es impermeable en su totalidad. Esto lo podrían tirar a una pileta que no le va a pasar absolutamente nada. Se podría utilizar en exteriores, pasa que no tiene protección contra rayos UV, entonces se termina decolorando con el tiempo, supuestamente, con lo cual siempre para uso interior, pero en soluciones impermeables. Para cuestiones de procesado siempre recurra a nuestros manuales con recomendaciones de uso, de procesamiento, de cómo hacer ingletes, cómo pegar el canto, cómo perforarlo, cómo amurarlo, cómo ponerle las fijaciones, cómo hacer un baño público, cómo hacer una mesa de cocina, cómo pegar la bacha. Todo eso está explicado en nuestro manual de procesado. Vean este ejemplo de aplicación, por ejemplo, para ver las bondades que tiene este producto y la versatilidad que tiene. Esto es una guardería pública de gatos en Bélgica. Sacan gatitos de la calle y los mandan a vivir a este hotel de lujo, que seguramente sea mejor que cualquiera de nuestras casas, donde tienen laminado compacto absolutamente para todo. Revestimiento de paredes, puertas, obviamente que es un producto que a nivel global está disponible en un montón de espesores y de diseños y tiene capacidad estructural. Y el mobiliario donde los gatitos juegan todos los días, arañan, saltan, rasguñan y hacen sus necesidades también. Con lo cual es altamente resistente y altamente higiénico. La zona de lavado, van a ver que es todo laminado compacto, no solamente la mesada, sino también el mobiliario en general, con lo cual esto se puede manguerear y limpiar tranquilamente.
Y por ejemplo nosotros lo usamos en el mostrador de recepción de nuestra oficina. Acá tenemos el concepto de Decor Match. Blanco alpino, ST9, WD1100 en todo el mueble. Pasa que la cara vertical, la cajonera que está por detrás y los interiores están hechos en aglomerado. La cara superficial es el sólido blanco alpino que están viendo ustedes en la muestra, que obviamente va a resistir muchísimo más en el tiempo a la abrasión que tiene un mostrador de recepción. También lo utilizamos para nuestros escritorios, el mismo concepto, todas las cajoneras hechas en melamina y la tapa del escritorio que parece una chapa bien finita que está volando, hecha en el núcleo, en el laminado compacto sólido blanco que tiene ese juego de rebaje que le da ese borde tan finito y redondeado. En el baño también utilizamos laminado compacto. La superficie que recibe agua constantemente es una pieza de laminado compacto, con lo cual ha funcionado muy bien en ese sentido. Y por supuesto que para darle terminación a todo este tipo de tableros, que son crudos en su espesor, los de MDF, los de aglomerado, tenemos los cantos disponibles en el mismo diseño y estructura que la superficie decorativa. Eso es una ventaja que tiene Eger por sobre las otras marcas, porque nosotros producimos nuestros propios tapacantos. Tenemos dos plantas, una en Turquía y una en Alemania, que se encarga de producir estos tapacantos en una diversidad de tecnologías como polipropileno, PMMA y ABS, que son los que nosotros tenemos disponibles en el país. Acá una aclaración, ABS es un termoplástico de altísima calidad que reemplazó al PVC. Cuando ustedes piden PVC, el PVC es una sigla que está en inglés y que la C significa cloro, y el cloro es tóxico para con nosotros, y hace unos cuantos años, por las reglamentaciones europeas, bajo las cuales nosotros obviamente producimos nuestros productos, se prohibió utilizar. En ese momento se tuvo que reemplazar por un termoplástico de mejor calidad, de mejores prestaciones, pero que sea saludable para con nosotros, que no desprenda partículas tóxicas como cualquier otro plástico. Eso es el ABS. Nuestros cantos disponibles están en ABS, obviamente que en formato y espesores dependiendo de la categoría de productos. Por ejemplo, para los tableros Eurodecor vamos a tener cantos disponibles en 23, para el tablero 18, en 0,4 y 2 milímetros de espesor, y para los regruesos en 40 por 0,4. Y después tenemos los cantos accent, que como su nombre en inglés lo indica, es para acentuar el diseño de un tablero mediante la simple selección de un diseño que no coincide con la superficie decorativa del tablero. Para esto tenemos 4 cantos disponibles. Uno es el multiplex negro, que es una representación de un tablero multilaminado que se utiliza muchísimo en la industria del mobiliario. Y después 3 cantos de la línea Doppia que tienen la particularidad de tener un borde coloreado a lo largo de todo el canto, que generalmente lo tenemos disponible en negro y en blanco en la colección local. Esto para utilizarlos con los Perfect Sense negro y los blancos disimula el encuentro entre placa y canto y hace que se pierda este encuentro, que es lo que siempre buscamos perder en este tipo de tableros, destacándolo y no dándonos cuenta si es un sólido, si es un tapacanto o qué es lo que le pusimos. Y como excepción en nuestro país tenemos cantos de PVC y cantos melamínicos preincolados, pero únicamente para los antiguos diseños blancos de maciza, es decir, los dos blancos W954. Acá, por ejemplo, utilizamos este canto accent, el multilaminado con el borde negro y se pierde con el tablero Perfect Sense negro. Lo mismo en estos cubitos que utilizamos en una exposición el año pasado y que la gente no entendía de qué estaban hechos, si era un sólido, si era un plástico, si era un tablero Perfect Sense brillante con un canto accent. Y por último, en Concordia producimos molduras y revestimientos de MDF prepintado. Estos son contramarcos, guardasillas, zócalos, cornisas, que están hechos a partir de un MDF ultraliviano que viene prepintado de fábrica con 2 capas de pintura de yeso o tiza blanca y una laca final para que esté listo para ser utilizado. Y para complementar tenemos el revestimiento prepintado, que es una moldura más que viene 3,66 m de largo, con lo cual está pensado para revestir grandes ambientes, en realidad ambientes de gran altura, sin tener interrupciones en el medio que necesitamos masillar. Esto viene con 2 fichas hembra y macho a sus laterales, una es más grande que la otra, con lo cual a la hora de colocarlo siempre sobre un bastidor de madera separado de la pared, ya que esto es un MDF ultraliviano de muy baja densidad que no se lleva bien con la humedad. Entonces lo separamos de la pared y vamos colocando una pieza al lado de la otra, clavándolo o pegándolo en la ficha más grande, y luego se va colocando y va a tener siempre la misma separación, gracias a que una es más grande de la otra, como se puede ver en la foto de la izquierda. Esto viene con la pintura base de fábrica, no viene con la laca que viene el resto de las molduras, porque se sobreentiende que para
terminar el ambiente le van a dar una pintura final, acorde al diseño seleccionado, y eso va a agarrar mejor sobre la pintura base que sobre una laca de terminación que salga de fábrica. Saliendo de la categoría de productos, hablemos mínimamente de limpieza y mantenimiento, porque muchas veces tenemos productos abrasivos, lustradores y productos que no se llevan bien con las superficies melamínicas. Todos esos productos lo que hacen es abrasionar la superficie, desgastarla, juntar mugre, juntar pelusa, van generando capas de grasitud y abrillantadores encima, que lo que hacen es retener la pelusa y rayarse, obviamente. Con lo cual todos esos productos no están recomendados para la limpieza y el mantenimiento de nuestros tableros. Lo que sí recomendamos es un paño preferiblemente de microfibra, que no raye, que no desprenda pelusa, levemente humedecido, y con eso limpiar la suciedad diaria de los tableros. Incluso se puede utilizar limpiavidrios, que funciona muy bien en el resto de los productos, como también en los productos laqueados y en una laca convencional, siempre aplicándolo sobre el paño y nunca sobre la superficie para no dejar ningún tipo de aureolas. Y para manchas más difíciles, ustedes me dicen, bueno, estaba sobre un escritorio y me estaba pintando las uñas y se me volcó esmalte. Tenemos un manual de limpieza y mantenimiento de nuestros tableros que da las recomendaciones generales que yo previamente les dije y luego 10 manchas específicas que te indica cómo limpiarlo, cómo proceder para no dañar la superficie, que está disponible en nuestra web o incluso lo pueden pedir en plásticos. Y ahora sí, saltemos a la categoría de pisos, ya que Eger es uno de los líderes mundiales en este segmento, produce pisos laminados hace más de 30 años y son productos a base de madera 100% libres de PVC, como el lema de la compañía lo indica. Tenemos los pisos flotantes, laminados, como todos conocemos, y luego dos categorías que incorporan nuevas tecnologías que hacen mejores a los pisos y al ambiente donde lo instalamos, que son los Comfort y los Design GreenTech. Un piso laminado está compuesto a partir de un tablero de HDF, es decir, MDF de alta densidad, básicamente, fibra de madera, que tiene en la cara superior el papel decorativo y luego la capa resistente a la abrasión, el overlay, que lo hace utilizable como piso y resistente al tránsito de caminarle por encima. Como todos sabemos, cuando enchapamos un tablero crudo, tiende a curvarse, tiende a tirar hacia arriba y es por eso que en la superficie o en la cara inferior tiene un papel de contrabalance que es impermeable y esto hace que mantenga su estabilidad durante toda su vida útil. Los pisos laminados, flotantes, son los más versátiles de todos, los utilizamos en todos los ambientes de la casa, son de una muy fácil instalación, ya que ahora todos los pisos, los 30 diseños que tenemos disponibles, se instalan mediante el mismo sistema, se unificó al sistema ClickIt, y lo instalábamos en el comedor, en el living, en el pasillo, en los dormitorios, y ahora también gracias a la categoría AquaPlus, que es resistente al agua, lo podemos utilizar en los ambientes húmedos de la casa, es decir, en el baño, en el toilet o en la cocina integrada, por ejemplo, como sucede hoy en la mayoría de los proyectos. El cliente no quiere cambiar de piso del living a la cocina y tener una interrupción en un ambiente pequeño como tenemos hoy en día, sino que quiere tener el mismo piso. La solución que encuentra ahí es un piso que sea resistente al agua. Nosotros le ofrecemos como alternativas a ese producto laminados AquaPlus y pisos Design GreenTech, que tienen una certificación hecha por un ente norteamericano que se llama NALFA, que certifica que el piso aguanta una mancha de agua por hasta 72 horas. Eso es un ensayo que se hace uniendo dos tableros mediante el sistema de clic, se le sella un aro plástico en la unión, con silicón alrededor, se lo carga de 100 mililitros de agua destilada y eso se deja estar por 72 horas. Si el tablero no se hincha con el tiempo ni se deteriora en su superficie, quiere decir que es un tablero resistente al agua. Nosotros tuvimos un hinchamiento máximo de 0,3 milímetros de espesor, que para un tablero de 8 milímetros no le afecta en absolutamente nada. Obviamente que no es un tablero hidrófugo, no se puede utilizar en balcones, en exteriores, como fondo de ducha, pero sí va a resistir las manchas diarias de lavar los platos en la cocina, salir mojado de la ducha, ingresar mojado un día de lluvia con las botas o con el paraguas. Luego tenemos los Design GreenTech, que es un tablero pensado para altas prestaciones, es el clase uso 33, que es la más alta del mercado, la máxima resistencia a la abrasión que van a encontrar en pisos laminados, y está compuesto también por un tablero mucho más robusto que el anterior, de HDF, pero este encima tiene corcho en su base. El corcho hace las veces de manta, estos pisos se colocan sin manta, siempre con barrera de vapor sobre subsuelo húmedo, es decir, construcción tradicional, carpeta, contrapiso, losa, por más que sea el 10º piso, siempre va a la barrera de vapor,
pero se instala sin manta, sin la manta acústica que llevan estos pisos. Ya el corcho cumple esa función. Y luego en la capa superior tiene una capa de alta, preparada para el alto tránsito, un overlay superior que hace que se pueda utilizar, por ejemplo, en centros comerciales, lugares de alto tránsito. Por ejemplo, esta sala que tenemos acá en el espacio Cova es un producto que andaría muy bien. Por ejemplo, está instalado en el aeropuerto de Barcelona, en el patio de comidas. De nuevo, este es resistente a las manchas de agua, el Design Green Tech. Y en la cancha de Liverpool, en los sectores comunes, donde en los entretiempos seguramente alguna cerveza se vuelca y soporta el alto tránsito de 50.000 personas, es un producto que está instalado en Inglaterra. Y por último, los pisos Comfort. Los pisos Comfort se diseñaron bajo el concepto de que los niños caminen descalzos sobre él en sus dormitorios. Además de tener corcho en la base, tiene corcho en su cara superficial, y esto no tiene un papel decorativo, sino que es una impresión digital hecha en una máquina desarrollada especialmente sobre el corcho. Entonces lo que ustedes tocan, sienten cuando caminan e incluso al tacto es el corcho. Tiene 2 capas de corcho que también se instala sin la manta, siempre con barrera de vapor, y esto le otorga las prestaciones naturales que tiene un material como el corcho, de condiciones acústicas, lo hace más cálido, silencioso y elástico. Parece que está flotando cuando caminas sobre este piso gracias a las 2 capas de corcho que tiene integradas. Está pensado para el alto tránsito también, porque tiene una clase uso 32. Tenemos 3 salas de yoga, por ejemplo, para darle algún ejemplo de aplicación, instaladas en el país con este tipo de pisos que le dan prestaciones acústicas y comodidad para estar, por ejemplo, tirado en el suelo. Y como les comentaba, productos para la construcción, que no es una categoría muy explotada en el país, pero tenemos a nivel global USB, madera cerrada, tableros DHF, o sea, de nuevo, fibra de madera de alta densidad, que son permeables al vapor, entonces se utilizan en la construcción en seco de casas, por ejemplo. Las normativas europeas indican que tenemos 3 tipos de USB, en realidad 4, nosotros producimos 2, 3 y 4, y el que van a encontrar disponible en el país es el 2, que viene sin pulir, y solo se puede utilizar en ambientes secos, es decir, en interiores. Y es un tablero que se utiliza como terminaciones interiores, gracias a la capacidad estructural que tiene, como pisos, revestimientos, cielos rasos. Tiene un diseño muy particular o un acabado que no se reproduce en ningún otro producto, con lo cual muchos se animan a utilizarlo en diseño inmobiliario, por ejemplo, para hacer la estructura interna y asientos de esta capilla en Alemania. Y por último, me gustaría dejarlos con las herramientas digitales. Hoy en día ustedes se van a llevar una cajita con los 62 diseños locales de Eurodecor, que están disponibles los 62 en MDF de 18 milímetros de espesor, pero también tenemos las herramientas digitales para que puedan tener la colección decorativa a mano a donde vayan. Veamos un breve videito de cómo funciona la aplicación, que se pueden descargar en cualquiera de los celulares, en una tablet, ya sea de Apple o de Android, sin inconvenientes, y que los van a ayudar en sus tareas diarias. Como ven, es muy fácil de utilizar, tienen acceso a los decors al alcance de la mano en el celu, pueden ver las muestras en 2 y 3 dimensiones, con lo cual se puede apreciar bien la textura, el diseño, no es una imagen plana, y tienen el beneficio de poder pedir muestras a través de la aplicación. Muestras en formato A4, como las que estuve repartiendo hoy, que con un máximo de 10 por mes les llegan de manera gratuita a su estudio o domicilio. Además van a tener la guía de disponibilidad para saber, por ejemplo, qué diseños vienen en MDF de 5,5 para realizar los fondos de sus muebles. Y por supuesto la web, donde tienen la visión general de los diseños, pueden ir filtrando por categoría, ver solamente los unicolores, solo las maderas, todos los manuales con recomendaciones de uso, con la garantía de los pisos, instrucciones de instalación, videos, preguntas frecuentes y 2 visualizadores realmente muy potentes, como por ejemplo son el BDS, que mediante una serie de ambientes preseteados, una cocina, una biblioteca, un dormitorio, pueden jugar con las diferentes combinaciones de nuestros diseños, incluso cambiar el piso, el color de las paredes, una mesada.
No va a ser la cocina en la que ustedes estén trabajando, obviamente, no se puede cargar su modelo, pero sí van a tener una visión inmediata y aproximada de la combinación de diseño con la que ustedes o sus clientes estén realizando el proyecto. Y por último, el Floor Visualizer. Esto no es una aplicación, sino que se meten en myfloor.eger.com o ponen visualizador de pisos Eger en Google y lo llevará al primer link, donde van a una web y ustedes pueden cargar una fotografía o una foto que sus clientes les mandan por WhatsApp y modificar el piso por cualquiera de nuestra colección. De esa manera te lee las sombras, las luces, las patitas de la mesa e inmediatamente te hace un fotomontaje reemplazando, por ejemplo, este piso cementicio por cualquier laminado de nuestra colección. Se pueden descargar las imágenes, compartir, pedir presupuesto a Plásticos. Acá en esta web, que es global, van a encontrar los cientos de diseños de piso que hay a nivel mundial, con lo cual la recomendación es cuando carguen un piso pongan el código. Por eso es importante jugar con los códigos de los diseños, porque si no se van a volver locos scrolleando hasta encontrar el piso que quieran para su diseño. En redes sociales nos encuentran como Eger Latam, la web es eger.com, sencilla con doble G, y ese es mi mail de contacto. Como jefe de producto, cualquier consulta técnica que les surja más adelante, estoy atento para responderlas. De todas maneras, si algo no quedó claro, si tienen alguna consulta para hacernos, una vez que Javier termine con su presentación, abrimos un espacio y charlamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Martín. Hola, ¿cómo les va? Ahora relajen. Yo sé que Martín los mató a datos. Esto es como demasiado, pero después decanta, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Y lo mío va a ser mucho más corto y más llevadero. Así que la idea es hablar un poquito de las tendencias, ¿sí? De las últimas tendencias, sobre todo en diseño. Ustedes saben que las tendencias es algo que va cambiando todo el tiempo y va cambiando de lugar en lugar. Las tendencias que nosotros tenemos acá muchas veces no son las mismas tendencias que vemos en Europa o que vemos en Estados Unidos. Esto, como les decía, es muy variable. Y sobre todo en el último tiempo, por todas las situaciones que estuvo pasando la humanidad en los últimos años, estas tendencias también se aceleraron, los procesos se fueron acelerando y, como vamos a ver ahora en un pequeño video, vamos a ver que todo esto fue cambiando muy rápidamente. No nos dio tiempo muchas veces a pensar que ya teníamos otra situación completamente nueva. Pero como para ubicarnos un poquitito en todo este último tiempo, tenemos un video y después seguimos charlando.
Bueno, acá como veníamos en el video, este proceso que arrancó en los últimos tiempos y que nos trae hasta donde estamos parados hoy, es un proceso que tuvimos que aprender todos a manejarnos, ¿sí? Y de hecho tuvimos que reposicionarnos en la última situación para saber dónde estamos parados. En sí, las tendencias vienen de megatendencias, o sea, son de procesos mucho más grandes, que en realidad estos procesos son los mismos de los que ya veníamos viendo en el último tiempo. Ahora bien, esos procesos se aceleraron en los últimos años de manera exponencial. Y vamos a empezar a verlas acá, los 4 megatendencias y en qué se derivó. Puntualmente, la primera es la sostenibilidad. Sostenibilidad, ustedes saben que es un concepto que nosotros por ahí lo tenemos identificado, que es el respeto de los recursos naturales justamente para no comprometerlos para futuras generaciones. Ahora bien, la sostenibilidad nosotros lo teníamos como algo abstracto, como algo que no nos tocaba a nosotros. Sin embargo, en el último tiempo nos cayó la ficha de que nosotros tenemos que aplicar esa sostenibilidad a nuestra vida cotidiana porque ya literalmente nos está tapando el agua. Hoy en día tenemos problemas de abastecimientos de electricidad, tenemos problemas de abastecimiento de agua y esto se debe justamente a la poca previsión o al poco cuidado que tuvimos de esos recursos. No es nada, no es alocado pensar que en un futuro el agua va a ser un bien escaso. Entonces eso también lo estamos viendo en otros lugares del mundo que afortunadamente todavía no nos llegó, pero va a llegar. Otro concepto con el que tenemos que acostumbrarnos es la glocalización. En realidad esto viene de otro concepto que ya estamos acostumbrados, que es la globalización. Ustedes saben que globalización es ni más ni menos que el uso de productos e insumos que vienen de otras partes, ¿sí? Ahora bien, durante la última pandemia nos dimos cuenta de que se nos cerraron todos los mercados, muchos productos no llegaban, no ingresaban a nuestro país, entonces no teníamos plan B. Eso fue una situación durísima para nosotros donde tuvimos que salir a buscar regionalmente abastecimiento cuando no teníamos los mercados armados o no teníamos las relaciones armadas. Eso también nos hizo dar cuenta de que necesitamos la glocalización, justamente abastecernos localmente o regionalmente de estos productos para no quedarnos sin un plan B, si lo necesitáramos. Además nos dimos cuenta de que no somos tan individuales como nosotros pensábamos, que nuestra conducta social era más importante de lo que nosotros mismos nos imaginábamos. Y eso también nos hace dar cuenta de que necesitamos este contacto entre todos y no solamente podemos vivir en forma individual. Además, todos ya sabemos que somos seres digitales. Todos manejamos pantallas, todos manejamos un celular inteligente, todos tenemos computadoras, pero esto derivó en un concepto nuevo que es la conectividad. Durante el último tiempo tuvimos que toda nuestra vida pasaba a través de pantalla, trabajábamos por pantallas, compramos por pantalla, estábamos conectados a nuestros seres queridos por pantalla y eso fue un proceso que comenzó puntualmente en un momento, pero no se detuvo más. Esto va increciendo y hoy en día forma parte de nuestra vida cotidiana, así como el contacto con las otras personas. Entonces eso también no podemos dejar de verlo. Hoy en día, si tenemos que decir dónde estamos parados como en el medio de un puente. Abandonamos una normalidad y vamos camino hacia otra normalidad que no sabemos bien qué es y se nos va acelerando el paso a medida que pasa el tiempo. Y esto nosotros tenemos que tener la cabeza abierta justamente para poder incorporar todos estos conocimientos y estas necesidades que tienen nuestros clientes, porque si no nos quedamos fuera del sistema. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta a la hora de saber dónde estamos parados hoy en día. Puntualmente vamos a ir viendo algunos puntos donde estos procesos o estos cambios se notan mucho más. Y fundamentalmente,
Me gusta comenzar siempre por el primero, que es la economía no puede estar desligada de la ecología. Como para traer el concepto más a tierra, imagínense que hoy una empresa no puede decir que es rentable si no demuestra que además es respetuosa del medio ambiente. Entonces, esto es un proceso que sobre todo se viene dando o lo venimos viendo en sociedades mucho más avanzadas o inclusive en las nuevas generaciones. Como para darles una idea más terrenal del tema, la industria automotriz. La industria automotriz fue la primera que empezó a darse cuenta de que si no variaba sus productos o sus procesos, rápidamente iban a quedar fuera del mercado. ¿Por qué? Porque identificaron de que muchos de los comportamientos de las sociedades, y sobre todo sociedades más avanzadas, iba hacia el transporte público y hasta inclusive adoptaban o preferían transportes donde no intervinieran las energías fósiles, porque son sociedades que le dan mucha importancia a la contaminación y saben que en un determinado momento esto se acaba. Entonces, bien, como les decía, la Mercedes-Benz, por ejemplo, en su último prototipo, el Vision IQ20, presenta este auto que, así como lo ven íntegro, se desintegra en 200 años. No queda nada de la carrocería, no queda nada del motor, no queda nada de este auto. Entonces, también es una bandera de marketing para poder llegar a las nuevas generaciones, que justamente es lo que les da importancia o lo que está pensando o lo que pone la preocupación. Obviamente este auto es absolutamente eléctrico, como les decía, se desintegra completamente y además todo el proceso de producción es absolutamente respetuoso del medio ambiente. Entonces es un cambio enorme. El segundo concepto que me gusta marcar es el concepto del offline y online, que esto también llegó para quedarse. Un determinado momento tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas. Y los negocios, y sobre todo los negocios más chicos, tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces, para poder subsistir, tuvieron que echar mano justamente a la venta online y empezar a aprender todo un proceso que les llevó un tiempo. Ahora bien, se dieron cuenta de que no solamente no vendían menos, sino que vendían más y mejor. ¿Por qué? Por dos factores. Comenzaron a vender no solamente las 8 o 9 horas que tenían sus puertas abiertas, sino que vendían las 24 horas. Y con una buena logística podían llegar a un radio mucho mayor que su barrio. Entonces, esto fue un aprendizaje que vino para quedarse, sobre todo para los negocios mucho más chicos. Cuando volvió la presencialidad, esto no es que desapareció, se convirtió en un canal paralelo de venta. Entonces, eso también fue un cambio enorme, sobre todo para los pequeños negocios que tenían que seguir trabajando y se dieron cuenta de que era un ingreso extra. En contraposición, por ejemplo, los grandes popes o los grandes negocios que habían nacido con la venta online, como son Coolblue o como Amazon, se dieron cuenta de que ciertos productos no los podían vender si el público no entraba en contacto con ellos. Si no se los probaba, si no los sentían, si no los veían. Entonces, ese tipo de situaciones hacía que la venta se generara o que sea mandatorio para la venta. Entonces comenzaron a aparecer estos locales físicos de Coolblue o de Amazon, cosa que hubiera sido absolutamente impensado cuando comenzó este modelo de negocio. ¿A qué vamos con esto? Que tanto la venta online como la venta offline, o el concepto online o el concepto offline, son paralelos y son complementarios, con lo cual esto vino para quedarse, tuvimos un gran aprendizaje y ya lo vamos a seguir viendo desarrollarse en los próximos tiempos. El concepto de home office también vino para quedarse, ¿sí? Todo lo que trabajamos en oficinas, de la noche a la mañana tuvimos que encerrarnos en nuestras casas y aprender a trabajar desde nuestra casa, con casas que no estaban preparadas, obviamente, para esa situación. Entonces, fue un aprendizaje, tuvimos que aprenderlo, tuvimos que hacer todo ese proceso para justamente aprender una nueva forma de trabajo, pero después nos acostumbramos.
Y ya vimos de que trabajábamos bien y que podíamos trabajar y lavar la ropa también, y que podíamos trabajar y salir a hacer las compras. Entonces esa dinámica se volvió mucho más agradable también a la forma de trabajar. Cuando volvió la presencialidad, la gente ya no quería volver a su viejo escritorio aislado, solo, donde no se sentía cómodo. Y esto también las empresas lo identificaron, con lo cual, para volver a su espacio o para tentar a la gente de que vuelva a su espacio de trabajo, hicieron grandes cambios en las oficinas. Las oficinas se volvieron mucho más abiertas, se volvieron mucho más ventiladas, mucho más iluminadas, mucho más acogedoras, cosa de que lo mismo lo tenían en su casa, con espacios de trabajo mucho más comunitarios. Entonces, ese tipo de situación fue un aprendizaje no solamente para los empleados, sino también para las grandes empresas, de saber de que el empleado necesitaba otra forma de trabajo. Ya la forma de trabajar en un cubículo encerrado para lograr un mayor rendimiento no iba más. Y eso también llegó para quedarse. Pero ¿qué pasa? Nuestras casas también sufrieron un cambio. En todo este proceso de decir el home office vino para quedarse, nuestras casas también se tenían que adaptar a esa nueva situación. Y acá vemos algunas modificaciones. Necesitábamos un lugar donde trabajar dentro de nuestra casa, porque nadie quiere tener un escritorio de trabajo metido en el medio del living. Entonces necesitamos estos muebles de que sean un lugar de trabajo, pero que terminada la jornada laboral puedan servir para otra aplicación. Y fundamentalmente lo que más sufrió cambio o sufrió más modificaciones es la silla. La silla antes tenía que ser cómoda por 2 horas, que es lo que dura una cena, un almuerzo y una sobremesa. Hoy en día la silla tiene que ser cómoda por 8 o 9 horas que dura la jornada laboral. Entonces, la silla no solamente tiene que ser cómoda, no solamente tiene que ser ergonómica, sino también tiene que ser estética para que no desdiga el resto del diseño de nuestra casa. Entonces, ahí también hay un cambio enorme en ese sentido. Nuestras casas también sufrieron un cambio parecido al de las oficinas. Con nuestras casas tienen que ser hoy en día mucho más abiertas, mucho más ventiladas, mucho más iluminadas, y hoy en día se toma el diseño de la casa como un todo. No se comienza pensando en el diseño del living por un lado, la cocina por otro y el dormitorio por otro. El espacio tiene que fluir, y esto es lo que se está buscando sobre todo en los nuevos diseños, mucho más abiertos, mucho más acogedores, y obviamente los productos que se usen en este tipo de diseños tienen que cumplir muchas funciones. Acá ven, por ejemplo, este piso es el mismo piso que tenemos en el living, que tiene que ser estético, y es el mismo piso que tiene que ir hasta la cocina, que además tiene que ser resistente al agua. La multifunción dentro de los espacios es lo que se va a venir como tendencias. Volvemos acá a lo mismo, la funcionalidad en el espacio. El espacio, como les decía antes, tiene que ser mucho más acogedor, pero a la vez estético. Y además todos los elementos que nosotros pongamos dentro de nuestros espacios tienen que cumplir no solamente una función, tienen que ser absolutamente versátiles. El ejemplo que tenemos acá es una mesita que sirve de apoyo a un sofá, pero a la vez sirve de parlante y a la vez sirve para cargar el celular. La multifuncionalidad dentro del mobiliario es lo que vamos a seguir viendo en cuanto a tendencias. Y otra cosa, un concepto que se expandió es la domótica. La domótica vino para cambiarnos absolutamente la forma de vida. Antes la domótica, cuando recién comenzó, era un proceso casi prohibitivo para nosotros, porque dependíamos de muchos factores, de muchos elementos muy caros en su momento, que no podíamos incorporarlos a nuestra vida cotidiana o en casas regulares. Hoy en día la mayoría de los artefactos vienen preparados para ser comandados desde una pantalla, desde un celular, desde una tablet, donde podemos manejar la climatización, manejar las luces, poner a andar el lavarropas y manejar distintos sistemas de la casa. Con lo cual la domótica también se democratizó dentro del diseño. Y por último,
este es un concepto que también lo vimos, el nuevo lujo ya no es la ostentación. El nuevo lujo es lo más cercano que podemos estar de la naturaleza y la mejor reproducción de la naturaleza dentro de nuestros espacios. Entonces comienzan a aparecer estos espacios donde son espacios muy lujosos, pero si ustedes se fijan bien son muy rústicos también. Todo lo que tenga que ver con materiales nobles, con materiales donde se vea el defecto del material, es lo que se busca como un nuevo lujo. Ahora, todos estos conceptos que nosotros vimos de una forma bastante abstracta, ¿sí? Cómo lo bajamos nosotros puntualmente a toda la colección de Eger que Martín les comentaba recién o les mostraba. Nosotros identificamos dentro de nuestro portfolio 4 grupos de materiales que lo vamos a ir viendo rápidamente. El primer grupo de materiales son los elementos emocionales, que acá aunamos a todos esos elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro portfolio que justamente nos remita a la naturaleza. Todo lo que nos traiga esa emoción de la naturaleza aplicada al diseño. Acá vemos el primer departamento en Buenos Aires, que es un departamento de muy alta gama en zona norte, que es en este caso vemos toda la cocina, está resuelta con nuestro roble Halifax natural, que es de la línea Fieldwood, que les comentaba Martín, que es de poro sincrónico. Si ustedes se fijan bien, es un diseño muy rústico, con mucha veta, con mucho nudo, con mucha grieta. O sea, todo lo que antes no se quería mostrar en una madera, hoy en día es lo buscado en la reproducción. Y justamente, además de buscarlo, la idea es que coincide el diseño con la textura. Está puesto en este espacio de muy alta gama, como les decía. Algo similar hubiéramos conseguido con el Gladstone Tobacco, con el Ersa Antracita, que también son 2 diseños de la misma línea. Acá vemos, por ejemplo, esta cocina también en una casa en Ibiza. Esta es una casa espectacular en Ibiza. Acá no se llega a ver bien, pero ese ventanal da a una vista increíble del Mediterráneo. Si ustedes se fijan bien, es una casa de muy alta gama también, pero es una cocina muy simple. Es una mesada con un despensero atrás, no dice demasiado. ¿Dónde está puesta la elegancia o la sofisticación de este espacio? En la materialidad. Toda la cocina está armada en hickory natural. El hickory es una madera muy bien lograda, con mucha veta, con mucha catedral en su diseño, y es justamente lo que nos remite a la naturaleza. Lo mismo se hubiera conseguido con el roble White River gris marrón o con el roble de Nebraska gris. La naturaleza aplicada al diseño en su forma más descarnada, absolutamente natural. El segundo grupo de materiales son los colores sólidos, o en este caso los unicolores. Los unicolores son también producto de la naturaleza. Nosotros también cuando armamos los productos o cuando armamos la colección, nos inspiramos en la naturaleza para saber qué colores tenemos que incorporar. Puntualmente, olvídense de esta foto y yo les digo, armemos un espacio combinando el gris arcilla, el rosa antiguo y el gris cubanita. Ustedes van a decir, son colores absolutamente planos, no tienen gracia uno a otro. Ahora bien, cuando lo vemos aplicado, vemos que queda un espacio absolutamente bien logrado, acogedor, confortable. Entonces, eso también nos tiene que servir de experiencia, de decir, depende de la combinación, cómo la apliquemos y dónde la apliquemos, es el efecto que conseguimos. Eso también está bueno saberlo, identificarlo para poder aplicarlo en nuestros proyectos. En contraposición, acá lo vemos, este café en Corea del Sur, donde es un café absolutamente plano. Fíjense que tiene toda la caja arquitectónica, piso, techo y todo el mobiliario, más o menos comparte el mismo color. Todos los muebles en este caso están diseñados y construidos en gris perla, armados en gris perla. ¿Por qué se imaginan de que el diseñador llegó a este proyecto de esta forma así? Justamente lo que quería era resaltar todo lo que tenga que ver con el café y que nada desvíe la vista del café puntualmente. Entonces,
eso también nos tiene que servir la tendencia o el diseño de saber cómo aplicar un color o cómo aplicar un decor para generar una sensación. Algo similar hubiéramos conseguido con el gris bruma o con el gris macadam, colores absolutamente neutros, plenos, que se pueden mimetizar con el resto del ambiente y no llamar la atención, que es lo que justamente el diseñador quería conseguir. El tercer grupo de materiales nosotros le llamamos elementos flexibles, y en este grupo nosotros aunamos o metemos todos los diseños clásicos. Ustedes se habrán dado cuenta de que pasan las colecciones, pasan los años, pasan las generaciones y hay diseños que los siguen pidiendo. Hay robles, hay nogales de que van pasando de generación en generación y les gusta al abuelo, al padre, al hijo y al nieto, a todos. ¿Y eso por qué? Porque son diseños que nosotros los tenemos en nuestra idiosincrasia, en nuestra memoria colectiva. Y son, obviamente, hay que tenerlos y hay que escucharlos a estas necesidades. Acá lo vemos, por ejemplo, en esta casa, en Mallorca, que está completamente resuelto este baño y este vestidor en roble de Vicenza gris, que es un roble muy neutro, muy tranquilo, con una veta que no sobresale, y justamente lo que se busca es que todo este espacio quede amalgamado en el mismo color, con una veta cálida, con una veta confortable y con diseños absolutamente identificables. Lo mismo hubiéramos conseguido con el roble Kaiserberg o con el roble Denver Grafito. Son todos robles que nosotros lo tenemos identificados o lo tenemos en la retina. Y sabemos que son diseños que o lo tenían nuestros padres o lo tenían nuestros abuelos. Acá, por el contrario, vemos una casa en Ontario, en Canadá, que bueno, acá no se llega a ver bien, pero cada una de estas carpinterías mira hacia un lago distinto. El entorno es espectacular. Entonces, ¿qué buscó el diseñador acá? Justamente que toda la arquitectura interior no destaque. Justamente lo que necesita es darle un marco a todas las visuales que tiene afuera para que el ojo no se distraiga, sino que el ojo vaya directamente hacia las vistas que tiene afuera. Por eso es que, fíjense que usa un piso muy oscuro, un revestimiento muy maduro, muy oscuro también, y todos los muebles están resueltos en roble termonegro, que es una madera muy oscura, con muy poca veta, que no llama la atención, pero es un color también muy típico. Algo similar hubiéramos conseguido con el pino alán blanco, en otro color obviamente, o con el castaño de Kentucky Arena. Son colores que no llaman la atención, no destacan, pero todos nos sentimos cómodos con ellos. Y por último, el último grupo de elementos o de materiales son los elementos lujosos. Y vuelvo a repetir, el lujo hoy no pasa por la ostentación, sino todo lo contrario. Todo lo que sea ostentoso hoy en día queda fuera del circuito. Acá vemos, por ejemplo, este gimnasio en Dubái, en los Emiratos Árabes, que está completamente revestido en nuestro bronce cepillado. El bronce cepillado, ustedes saben, es un diseño que pertenece a nuestra línea metales, que es un diseño que tiene cierto brillo, un brillo muy opaco, muy sutil, muy sofisticado, queda muy bien, sigue siendo un material lujoso, pero no es ostentoso para nada. Algo similar hubiéramos conseguido con el metallic inox o con el metallic azul índigo. Son colores que destacan por su elegancia, pero no caen en la ostentación. Y por último acá tenemos esta cocina en el Friuli, en Italia, que, a ver, si yo no les digo que es una cocina, casi pasa desapercibida. Es una mesada muy abstracta y un despensero donde están cubiertos todos los artefactos. Ahora bien, ¿dónde está puesta la elegancia o el lujo en este proyecto? Justamente en la materialidad. Todo está resuelto con nuestro negro ST19. El negro ST19 es una placa absolutamente negra que tiene impresa una veta de madera. Entonces, cuando uno la ve, no sabe exactamente si es una madera tan exótica que no se llega a ver la veta, o si es una madera laqueada muy natural. Pero el resultado es un proyecto muy elegante o muy sofisticado. Algo similar hubiéramos conseguido con el negro mate o con el negro brillante de nuestra línea Perfect Sense. Ustedes saben que nuestro negro
brillante es un producto que es como si fuera una placa laqueada con una profundidad de espejo. Cuando uno se ve reflejado en esa placa, es como si viera un espejo absolutamente negro. O el negro mate tiene una terminación de terciopelo muy suave y muy bien lograda. Entonces, volviendo a lo mismo, estos son los nuevos materiales lujosos. Nada de ostentación. Muy sofisticado, pero bastante más solapado el lujo. Siempre me gusta terminar con la misma reflexión, en este caso de las tendencias. No existen colores feos, existen malas combinaciones de colores. Y nosotros como profesionales lo que tenemos que generar es que nuestro cliente llegue a la mejor combinación posible que a ellos les gusta, no que nos guste a nosotros, porque son ellos los que tienen que convivir con ese mueble el resto de sus vidas. Gracias a San Francisco por recibirnos, gracias a Espacio Cova y gracias a ustedes por venir a acompañarnos esta noche. Gracias.